Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Siempre es bueno entrar en calor alabando al Señor, así que si es que se ha perdido lo que hemos pasado, ¿cierto?, en las últimas semanas, estamos haciendo un conjunto de series que están basados en los fundamentos de la vida cristiana. Por ejemplo, la Gran Torre de Santiago, o también conocida como el Costanera Center, es un edificio que tiene 280 metros de altura. Sin embargo, tuvieron que cavar mucho más que lo normal. Tiene un fundamento de aproximadamente 20 metros. Importante, ¿cierto?, para poder levantar un edificio, el fundamento el cual lo soporta. Yo soy de Maipú, nacido y criado en Maipú, y recuerdo hace muchos años atrás que había mucha polémica por un edificio municipal que se hundía. No se hizo bien el fundamento y como que se iba cayendo hacia adelante a medida que pasaban los años. El fundamento es algo muy relevante y quisiera plantearles una inquietud esta mañana. ¿Cuán profundos son los cimientos de su vida cristiana? Tal como comenté, ¿se mueve? ¿No se mueve? Está en on, pero no cambia. ¿Está mala la pila? ¿Lo cambiamos? Pero, tal como comenté, entonces, si nuestra vida, ¿cierto?, fuera un edificio como muestra la imagen, la Escritura nos habla de que hay ciertos fundamentos. Así que, clic, como la cruz, por ejemplo. Pero comenzamos hablando hace 6 semanas atrás sobre arrepentimiento, sobre qué es el arrepentimiento, qué es el concepto de metanoia, qué es lo que significa. Si usted por alguna razón viene por primera vez o se perdió alguna de esas enseñanzas, les recuerdo que en nuestro canal de YouTube están cargadas todas nuestras enseñanzas. Ustedes pueden buscar Vida Abundante Chile y ahí se encuentran las enseñanzas en nuestro canal. Comenzamos hablando de fe la semana pasada. El pastor Renato nos comentaba, nos desafiaba con la historia de una mujer llamada Ana, que la relata en primera de Samuel, el capítulo 1 y 2, hablando de cómo esta mujer que era estéril pudo, ¿cierto?, tener un hijo y lo entregó al Señor, y nos desafiaba con ese mensaje. Y si me ayudas una vez más, con otro clic. Con otro clic. El clic que viene. Bueno, vienen en las siguientes semanas, vamos a estar desarrollando otros 4 puntos, ¿cierto?, que son fundamentos también de la fe. Estos fundamentos se están revisando también en las iglesias en casa y en otras instancias. Si es que quieres saber cuáles son esos 4, los invito a que lean su Biblia. Están ahí todos contenidos. Así que a medida que vayamos avanzando en las semanas, vamos a ir avanzando en esto. Es sumamente importante. Jesús termina el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, haciendo una comparación y dice, ¿con qué voy a comparar a un hombre sabio? Dice, es como alguien que construyó una casa y puso su cimiento sobre la roca. Si es que obedecieren, ¿cierto?, mis palabras. Y al que no, es como si pusiera su cimiento sobre la arena. Y vuelvo a plantearles esta pregunta. ¿Cuán profundos son los cimientos de su vida cristiana? ¿Los basa en una experiencia? ¿En una emoción? ¿En una respuesta? ¿En lo que le enseñaron en su casa? ¿De que hay que venir a la iglesia? ¿En qué está basada su vida cristiana? Así que los invito para que oremos. Padre, venimos delante de ti una vez más, Señor, cansados, sedientos, con fallas.
tal y como somos, con la expectativa de que nos hables hoy. Padre, tu palabra nos dice que en el comienzo todo estaba desordenado y vacío. Y así es como la vida de muchos de nosotros es sin ti, Señor. Vacía, sola, desordenada, Señor. Te pedimos que así como en el principio, hables. Porque cada vez, Señor, que tú hablas, algo bueno ocurre, Señor. No dejes que nos vayamos tal como llegamos, sino que continúa, Señor, haciendo tu obra en nuestra vida. Señor, continúa, Padre, llevando a cabo tu promesa de que terminarías la buena obra que habías comenzado en nosotros. Señor, confiamos en ti, tú eres el Dios que sigue haciendo salir agua de las rocas y vida de las tumbas, Señor, aún hasta el día de hoy. Señor, háblanos en esta mañana, Señor, que no nos vayamos igual como llegamos. Señor, es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Así que hablemos un poco de fe. En el Antiguo Testamento la palabra fe es mencionada solamente en 3 ocasiones. ¿Esto significa que no era importante? No, para nada. Lo que pasa es que las palabras que se utilizaban tenían otro concepto, eran su forma verbal. Entonces, habla constantemente de creer, confiar, tener esperanza o estar seguro. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos, los invito a que lo lean, nos detalla lo que es el salón de la fama de la fe. Cuáles son los grandes héroes en el Antiguo Testamento y cuáles fueron sus hazañas de fe. En el Nuevo Testamento, las expresiones de fe aumentan, tanto en su forma sustantiva, ¿cierto? En el pistis, ¿cierto? Eso para Felipe. Y su forma verbal, pisteu. Aparecen más de 240 veces, mientras que el adjetivo pistos aparece 67 veces. Estábamos hace unas semanas atrás en clase y Raúl Sánchez nos comentaba y nos decía, existe tanto sobre la fe y a veces pasamos tan poco tiempo hablando de ello. O sea, perdemos tiempo revisando otras cosas que estamos intentando encontrar más de un versículo para justificar una doctrina en vez de centrarnos en las cosas que son relevantes en la Escritura. La fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación y deposita su plena confianza en la obra salvadora de Cristo. ¿Salvados de qué? Eso fue de lo que hablamos las primeras 6 semanas. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? La Biblia dice que no hay nadie justo. Nadie. Ni siquiera uno. Que todos nos desviamos, que todos buscamos nuestro propio interés. Pero la Escritura también nos dice que cuando nosotros éramos enemigos, Jesús murió por nosotros. Así que, como todos pecamos, todos necesitamos recibir esa gracia de Dios. Lo repito una vez más, la fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación y deposita su plena confianza en la obra salvadora de Cristo. Me encanta cómo lo expresa el escritor de Hebreos. Él lo planteó así. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Terminando esta breve introducción, quisiera que revisáramos una de mis historias favoritas. A medida que pasan los años, sigo encontrando muchas cosas dentro de ella, así que los invito a que vamos al libro de Marcos, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Quisiera que habláramos sobre 3 puntos el día de hoy, sobre identidad, audacia y objeto. Así que vamos a estar hablando sobre estos conceptos alrededor de la fe. Marcos 5, 21. Dice la palabra de Dios. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla.
Acaba de hacer un milagro, acaba de sanar a un endemoniado, vuelve, se pasa la voz de que Jesús viene a este lugar y la Escritura nos dice que se reunió tanta gente que tuvo que quedarse en el lago, o sea, en la orilla, ni siquiera pudo avanzar y se quedó ahí enseñando. Versículo 22 dice: llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Versículo 25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. El versículo 28 nos dice: pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esta aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. El versículo 33 nos dice: la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. Le tomó la mano y le dijo: Talita cum. Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Qué increíble historia, me encanta todo lo que se puede resaltar. Podríamos estar horas hablando quizás, pero quisiera resaltar tres puntos. Así que el primero, como decía, es la identidad. Algo que notamos inmediatamente entre los personajes que tienen fe, hay dos personajes. El versículo 22 nos dice que llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Bajo la estructura judía, este hombre tenía mucho poder. Para ser jefe de la sinagoga significaba que tenía de la más alta educación de la época, que tenía un estatus social alto, significaba que su situación financiera era correcta y que tenía influencia sobre la sociedad. Jesús dice que se juntó tanta gente que se tuvo que quedar en la orilla. Sin embargo, lo que nos dice el pasaje es que a pesar de que estaba toda esa gente, cuando vino Jairo, la gente se abrió para que él pasara. No deja de ser interesante eso, porque Jairo pudo pasar producto de quién era. Sí, ahora. Entonces estamos hablando de identidad. Sin embargo, el versículo 25 nos presenta a otro personaje de fe. No sabemos cómo se llama. Esta historia se repite en los otros evangelios.
En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas tampoco sale el registro de su nombre. Ni siquiera quién era. No dice qué hacía, solamente está identificada de la siguiente forma. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Así que mientras uno es reconocido por todo lo que él es y representa para la sociedad, ella es conocida por su situación. Es interesante porque muchos de nosotros quizás podríamos identificarnos de esa forma. Muchos de nosotros quizás hemos recibido nombres a lo largo de nuestra vida. Alcohólico, infiel, feo, tonto, suelta, inmigrante, flojo, perdedor, enfermo, pobre, gordo, mujeriego, trabajólico, sucio, etcétera, etcétera, etcétera. Conocido por cuál es tu situación. Póngale el adjetivo que usted quiera. Esta enfermedad, después de 12 años con ella, había pasado a ser su identidad. Había pasado a ser, en vez de María, Marta, no sé, cualquiera fuera su nombre, no lo sabemos. Pasó a segundo plano. Dejó de ser importante porque su identidad radicaba en su enfermedad. Y es así como era reconocida. Para la sociedad en esa época, que seguían a cabo lo que era la ley judía, alguien que tenía un flujo de sangre era una persona impura. Había una serie de leyes que especificaba cómo purificarse. Por lo tanto, ser impura por 12 años significaba que no podía relacionarse con otras personas, que probablemente no podía tocar a otras personas porque los iba a hacer impuros. Así que esta mujer está apartada de la sociedad, mientras que Jairo, por su estatus, puede entrar de frente donde Jesús, puede entrar de frente donde el Maestro. El versículo 27 nos dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Algo que necesitamos aprender es que no importa quién eres, no importa tu pasado, no importa el tamaño de tu pecado, puedes acercarte a Dios por medio de la fe. Me encanta lo que el escritor del himno Sublime Gracia, quizás uno de los himnos más importantes que ha tenido mayor impacto en nuestra historia moderna, decía, soy un gran pecador, pero en Cristo tengo un gran Salvador. Tengo un gran Salvador. No importa quién eres, puedes acercarte a Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pablo dijo en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Gálatas 2, la primera parte del versículo 6 nos dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene favoritos. ¿Qué significa eso? Que eso es el sentido de la Reforma, de cuando Martín Lutero dijo en sus 95 tesis que el justo iba a vivir por la fe, que no importa lo que hagas, no puedes comprar tu acceso a Dios. No importa si puedes llegar mirándole a su cara, si la gente se abre para que pase o si tienes que pasar entre medio de todos. No importa quién eres, puedes acceder a la presencia de Dios. No importa tu pasado, tú puedes acercarte a Dios mediante la fe, porque en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que nos lleva al siguiente punto. La audacia. Vuelvo una atrás. La audacia es definida como la capacidad para emprender acciones poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que esto implica. Miren esta imagen. Ahí está.
Ese es mi suegro. Es mi suegro y la niña que está saltando es mi cuñada. Así que hay un refrigerador acá y lo que hacía mi suegro es que ponía a sus hijas arriba del refrigerador y les decía que saltaran. ¿Requiere eso de fe o no? Requiere de audacia. El versículo 22 y 23 nos dice: llegó entonces uno de los jefes de sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. ¿Ha pensado lo que significaba para Jairo hacer eso? Él pertenecía al grupo que quería matar a Jesús y que finalmente lo crucificó. ¿Qué creen que significaba para alguien en su posición ir, postrarse a los pies de Jesús y reconocer la autoridad que él tenía? ¿Significaba quizás estar fuera? ¿Significaba perder su título en la sinagoga? Pero ese salto lo tenía que dar por amor. Le dice: mi hijita se está muriendo. Estaba dispuesto por amor a cuidar a su hija. Si esto hubiera ocurrido hoy en día, la Biblia nos dice que la niña tenía 12 años, que era el mismo tiempo que la mujer llevaba con el flujo de sangre. Quizás ambos hubieran salido el mismo día del hospital. La familia de Jairo felices con su hija en brazos, la mujer cruzándose con ellos con una terrible noticia: que no podía ser sana. 12 años, una mujer intentando deshacerse de algo y un hombre intentando retener algo. El versículo 24 nos describe la escena. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Baquedano, 8 de la mañana. O Los Héroes a las 7 de la mañana, o Tobalaba a las 6 de la tarde. ¿Ha intentado entrar a esa hora? Es terrible, es terrible. Así que lo que está diciendo la Escritura es que amaba tanto ese padre que pasó entre medio de ellos, pero dice que la mujer tenía tantas ganas, permiso, sorry chico Terry, que tenía tantas ganas que tuvo que pasar entre medio de toda la gente. Imagínense pasar, perdón Carmencita, imagínense pasar en la hora punta de un vagón a otro intentando, perdón, se cayó la cartera, lo lamento, el instrumento. Imagínense seguir y seguir y seguir intentando pasar entre medio de todo el mundo, sorry Vicentico, lo lamento, de todo el mundo para llegar a donde estaba Jesús a tocar su manto. ¿Ha intentado pasar en la hora punta? Es imposible. A uno lo suben. A uno lo suben. Audacia. Porque hay cosas que nos mueven hacia Dios. Cosas que no podríamos alcanzar por nuestros propios medios. Hay gente que dice erróneamente: bueno, ya no nos queda nada más que orar. ¿Has escuchado eso? No nos queda nada más que confiar en Dios. Siento que eso es lo primero que deberíamos hacer. Porque en verdad, sin fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible. Lo que me lleva al último punto. Ella se llama Mónica. La Mónica no solamente saltaba del refrigerador porque era entretenido, probablemente sí, lo era, pero podía saltar porque sabía quién la estaba esperando. Confiaba en quién la estaba esperando. Y eso me lleva al punto de hablar de el objeto de la fe. Y le pregunto, ¿dónde está puesta su fe? ¿En sus bienes? ¿En sus obras? ¿En la seguridad de su trabajo? ¿En su salud? ¿En las capacidades?
en su cónyuge, en su familia, en el total de la cuenta bancaria, en que pronto me va a salir el permiso para poder trabajar acá en Chile? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Les diría que por lo menos 15 millones de personas pensábamos que el partido era hoy día en la tarde. Y probablemente 10% de esas personas pensábamos que ganábamos la final. Eso es 1,5 millones de personas. El Estadio Nacional entran 48.665 personas. Para mi amigo Andrés, el David Arellano, el Monumental, entran 47.347. 50.000 personas. ¿Saben qué significa eso? Que podríamos haber juntado 30 estadios nacionales llenos con gente con fe de que Chile iba a salir campeón. Pero el objeto de nuestra fe falló. No se trata solamente de la fe, sino dónde depositamos esa fe. ¿Dónde está puesta? Por lo menos expulsaron a Messi, pero bueno. Por eso no importa solamente cuánta fe tienes, sino dónde está depositada. Jairo podría haber ido donde la sinagoga. Ayunemos por mi hija. La Biblia nos dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Y no solo que no había mejorado, sino que iba de mal en peor. ¿Dónde está puesta tu fe? Dice desde el versículo 30, al momento también Jesús se dio cuenta que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja toda la gente? Le contestaron los discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Es que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Sabemos que como iglesia estamos pasando por un proceso difícil. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Que la fe no consta en aceptar algunas cosas verdaderas, en creer o no creer una parte de la Biblia, sino en confiar en una persona, la persona de Jesucristo. Quiero invitar al grupo de alabanza para que nos acompañe. Estamos por cerrar el tiempo del mensaje. Vamos a tener la Santa Cena hoy día para que nos salga pronto. La feria sigue hasta más tarde, así que no salga corriendo. Pero póngase de pie. Quiero invitarlo para que se ponga de pie. Hay una historia de que en un pequeño pueblo había una sequía. Llevaban mucho tiempo, esto estaba afectando la economía del pueblo, ya no habían recursos. Y producto de esta sequía, llegan donde la iglesia del pueblo y se juntan a orar y el pastor dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a reunir todos mañana a las 9 de la mañana a la plaza y lleven todos el objeto que más les dé fe. Así que gente apareció con Biblias en sus manos, gente apareció con cruces, con crucifijos, con rosarios, gente apareció con fotos de sus familiares, lo que les pudo recordar algo de fe. El cielo se empezó a nublar de a poco, se empezó a juntar una nube, se empezó a oscurecer el cielo, empezó a caer una gota, empezó a caer otra gota, toda la gente estaba muy feliz y de pronto empieza a llorar.
a llover, perdón. Entre medio de esa lluvia, un niño saca un paraguas. ¿Quién creen que tuvo fe? Así que te pregunto, ¿quién eres? ¿Cuán audaz es tu fe? ¿Cuán audaz es la forma en que te acercas a Dios? ¿Y dónde está puesta tu fe? Aquí hay dos historias, pero Dios quiere escribir tu historia. Él quiere seguir escribiendo tu historia. Dos personas con trasfondos diferentes. Y Dios tomó el tiempo de hacer un milagro para cada una de ellas. Le pido que cierre sus ojos. Quizás algunos de ustedes llevan mucho tiempo o es la primera vez que vienen acá, no lo sé. O quizás ya has venido por un tiempo, pero nunca has depositado tu confianza en Jesús. Esta mañana puede ser esa mañana. Todos tenemos luchas internas. Así como un hombre, Jesús le preguntó, ¿crees? Él le dijo, creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. La Biblia nos dice que ninguno de nosotros es capaz de salvarse a sí mismo. Y es por eso que Dios envió a Jesús para ocupar tu lugar. Así que, si quizás nunca has entregado tu vida a Jesús, si quizás nunca has rendido tu vida a sus pies, esta puede ser la mañana. Quizás en algún momento hiciste una oración y no sabías en verdad qué significaba. Este puede ser el momento. Este puede ser el momento. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú eres un experto en hacer cosas buenas de lo malo, Señor. Y sin ti, Señor, e incluso a veces caminando, Señor, contigo, eso es nuestra vida, Señor. Desorden, caos, falta de fe, intentando vivir en nuestro propio esfuerzo, sin confiar en ti, Señor Jesús. Te pido que esta mañana, Señor, cada uno de nosotros que ha llegado con una necesidad, que cada uno de nosotros que tiene una historia, Señor, no nos dejes ir iguales. No nos dejes salir así como llegamos esta mañana, Señor. Muchos de nosotros tenemos luchas, necesidades, dolores en nuestro día a día. Pero queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Porque en realidad es imposible agradar a Dios sin tener fe. No se puede. Tal como decía Bridget al comienzo de la alabanza, Dios ha hecho cosas en nuestra vida en el pasado. Podemos seguir confiando en ese Dios, confiar que Él lo va a hacer otra vez. Así como abrió el mar, así como sacó agua de las rocas, así como resucitó a Lázaro, así como perdonó pecados. Yo tengo tantos recuerdos de niño, de oraciones respondidas de Dios. Sé que Dios quiere seguir haciendo algo en mi vida. No ha terminado conmigo, al menos no. Sigo siendo una obra en curso. ¿Qué es lo que necesitas confiar en este tiempo en Dios? Toma un momento para orar. Y tal como te decía, si en algún momento
nunca has entregado tu vida a Cristo, esta puede ser la mañana. La Biblia nos dice que los que reciben a Jesús tienen el derecho, tienen la autoridad, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que si crees que Jesús es el Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que toma un momento mientras nuestros hermanos nos ministran para orar en tu lugar, para tener una conversación con Dios. Quizás pasaste toda la semana corriendo, apurado. Este es tu momento con Dios. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba